Escena inicial, Dr. Alejandro Vargas. Su voz es una mezcla de grava y seda. La voz de alguien que ha pasado media vida en un quirófano y la otra media enseñando. Se dirige a un pequeño corro de cirujanos más jóvenes en un anfiteatro quirúrgico antiguo, con gradas de madera y un aire solemne. Mírennos, rodeados por los fantasmas de la cirugía. En este mismo espacio, hace un siglo, los gigantes de la medicina luchaban a ciegas contra la enfermedad. Usaban sus manos, su instinto y a menudo la suerte. Cortaban y rezaban. Hoy, la suerte sigue siendo un factor. No seamos arrogantes, pero la hemos acorralado. La hemos domesticado con conocimiento, con técnica y sobre todo, con una filosofía en hacer el máximo bien, con el mínimo daño. Hace una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asienten hoy. No vamos a hablar de una cirugía grandilocuente, de esas que salen en las portadas de las revistas médicas, no. Vamos a hablar de algo más sutil, más elegante, algo que representa esa filosofía en su forma más pura. Hablaremos de la cirugía endoscópica transanal, mínimamente invasiva, TAN, E-A-M y S. Observa sus rostros. Ve la chispa de interés en los ojos de la doctora Rossi, el escepticismo analítico en la doctora Reyes y la atención sólida y práctica del doctor Torres, doctor Alejandro Vargas, antes de TAM y S. que teníamos para las lesiones rectales grandes, esos pólipos que son demasiado grandes para una colonoscopia estándar, pero que no justifican, quizás, una resección abdominal mayor. Teníamos un dilema, un abismo terapéutico. Por un lado, la polipectomía endoscópica, limitada por el tamaño y la morfología. Por otro, la resección anterior baja o la amputación abdominoperineal. Cirugías mayores invasivas, con potenciales secuelas que alteran la vida en estomas. Disfunción sexual, dolor crónico. Era como usar un mazo para cascar una nuez. A veces, rompías la nuez, sí, pero destrozabas la mesa en el proceso. El doctor Vargas camina lentamente por el centro del anfiteatro. Doctor Alejandro Vargas. El recto es un territorio complejo, un espacio confinado, oscuro, al final del camino. Durante décadas, acceder a sus lesiones, especialmente en el tercio medio y superior, era un desafío formidable. La cirugía transanal, tradicional, la que hacíamos con retractores y a simple vista, era una batalla en un túnel estrecho y mal iluminado. La visualización era pobre, la maniobrabilidad, un infierno. Las suturas eran un acto de fe. ¿Y los resultados? Bueno, los resultados eran inconsistentes. Se detiene y mira directamente a la doctora Reyes. Doctor Alejandro Vargas. Doctora Reyes, usted es una entusiasta de la robótica. ¿Qué nos ofrece el robot en este escenario? Doctora Isabel Reyes. Su voz es clara y segura en precisión. Doctor Vargasan. Visión tridimensional. Eliminación del temblor. Instrumentación articulada. El robot puede superar muchas de las limitaciones del espacio rectal. Doctor Alejandro Vargas, exacto. Es una herramienta magnífica, pero también es costosa. Requiere una infraestructura específica y una curva de aprendizaje considerable. Y si les dijera que podemos lograr una precisión y visualización similares, con una fracción del coste y utilizando instrumentos laparoscópicos, que todos ustedes ya dominan. Eso, en esencia, es DAM. Y SAM es la democratización de la excelencia en la cirugía rectal local. Ahora se dirige a todos. Doctor Alejandro Vargas. Imaginen esto, en lugar de abrir el abdomen, en lugar de luchar con retractores que desgarran y distorsionan, simplemente seguimos el camino natural. La intervención comienza con el paciente bajo anestesia general, generalmente en posición de litotomía o prono, dependiendo de la ubicación de la lesión. La clave es la exposición. Debemos tener el tumor en la posición más dependiente posible. Usa sus manos para ilustrar. Doctor Alejandro Vargas, el primer paso, y quizás el más ingenioso, es la creación de nuestro puerto de acceso. Aquí es donde
TAME y S brilla. Utilizamos un dispositivo de puerto único, diseñado específicamente para este propósito. Es un cilindro flexible con múltiples canales. Este dispositivo se introduce suavemente a través del ano y se ancla, creando un sello de aire. Piensen en él como una estación de trabajo, una plataforma estable en un entorno inestable. El doctor Torres levanta una mano. Doctor Mateo Torres. Doctor, el riesgo de dañar el esfínter siempre es la principal preocupación. Doctor Alejandro Vargas, una pregunta crucial. Mateo, en el diseño de estos puertos es atraumático. Y a diferencia de los retractores metálicos rígidos del pasado, la presión se distribuye de manera uniforme. Los estudios y nuestra propia experiencia muestran una preservación excelente de la función continencia. De hecho, al evitar la dilatación forzada y prolongada, TAME, y ese es a menudo más amable con el esfínter que las técnicas más antiguas. Continúa su explicación, doctor Alejandro Vargas. Una vez que el puerto está en su lugar, comienza la magia. Insuflamos dióxido de carbono, el mismo que usamos en la laparoscopia abdominal. El recto, que normalmente es un tubo colapsado, se distiende, se convierte en una cúpula. De repente, tenemos un espacio de trabajo. La oscuridad se disipa. A través de los canales del puerto, introducimos una óptica laparoscópica de alta definición y nuestros instrumentos en pinzas, disectores, portagujas. Su entusiasmo es palpable, doctor Alejandro Vargas, y lo que vemos es extraordinario. La cámara de 30 grados nos da una visión magnificada, nítida. Podemos examinar la lesión con un detalle que la simple vista jamás permitiría. Vemos la textura, los vasos sanguíneos, los márgenes. Es como pasar de mirar el cielo nocturno a simple vista a usar el telescopio Hubble. Se acerca a una pantalla imaginaria, doctor Alejandro Vargas. El siguiente paso es la resección. Con un electrocauterio, marcamos un margen de seguridad alrededor de la lesión, generalmente de 5 a 10 milímetros. Y luego, con una paciencia infinita y una precisión milimétrica, comenzamos la escisión. Aquí es donde la técnica es primordial. Realizamos una resección de espesor total. No nos quedamos en la mucosa, entramos en la grasa perirrectal. ¿Por qué? Porque queremos un espécimen oncológicamente perfecto. Queremos que el patólogo tenga toda la información para decirnos si hemos eliminado la enfermedad por completo. Doctora Sofía Rossi habla con un ligero acento italiano. Su curiosidad desbordante en doctor Vargas. ¿Cómo se maneja la hemostasia en ese espacio? ¿Y la perforación? ¿Es un riesgo alto? Doctor Alejandro Vargas, excelente. Sofía, la hemostasia es meticulosa. La visión magnificada nos permite identificar y coagular los vasos antes de que sangren significativamente. Usamos energía bipolar o dispositivos avanzados de energía. En cuanto a la perforación hacia la cavidad abdominal, es una de las complicaciones más temidas, pero rara. Ocurre si la lesión está en la pared anterior del recto superior. Por eso la planificación preoperatoria con resonancia magnética es vital. Debemos saber exactamente dónde estamos. Si ocurriera, a menudo podemos repararla por la misma vía transanal, pero siempre debemos estar preparados para convertir a un abordaje abdominal si es necesario. La seguridad del paciente es la única regla inquebrantable. Vuelve al centro, doctor Alejandro Vargas. Una vez que la pieza está libre, la extraemos a través del puerto y nos enfrentamos a una decisión: cerramos el defecto o lo dejamos abierto. Si el defecto es pequeño y bajo, a menudo puede cicatrizar por segunda intención. Pero si es grande o si está más alto en el recto, el cierre es imperativo para prevenir abscesos o fístulas. Y aquí de nuevo, TAMIS nos da las herramientas con nuestros porta-agullas laparoscópicos. Suturamos el defecto. Es como coser un traje a medida en el interior de una botella, pero la visión y los instrumentos lo hacen posible. Usamos suturas absorbibles, puntos continuos o separados. La pared del recto se une de nuevo,
restaurando la integridad del intestino. Hace una pausa, su mirada se vuelve distante por un momento. Doctor Alejandro Vargas. Recuerdo a un paciente, el señor Morales, un profesor de historia, de 68 años. Tenía un pólipo de 5 centímetros en el recto medio, demasiado grande para la colonoscopia. Otros cirujanos le habían ofrecido una resección anterior baja, con la posibilidad de un estoma temporal. Estaba aterrorizado, no por el cáncer, sino por la bolsa. Doctor, me dijo, mi vida es mi esposa, mi jardín y mis largos paseos. No me veo con Ineso. Le ofrecimos TAM, y esa en la operación duró 90 minutos. Se fue a casa al día siguiente. La biopsia final mostró un adenocarcinoma in situ, completamente resecado, sin estoma, sin gran incisión abdominal. 2 semanas después, estaba de vuelta en su jardín. Meses después, me envió una postal de un viaje a pie por los Pirineos. Esa postal, para mí, vale más que cualquier publicación científica. Eso es lo que hacemos. Devolvemos a las personas a sus jardines, a sus paseos, a sus vidas. El silencio, en el anfiteatro, es profundo. La historia ha transformado la lección técnica en algo humano y tangible. Doctor Alejandro Vargas. El postoperatorio es notablemente benigno. El dolor es mínimo. La recuperación, rápida. Los pacientes reanudan la dieta el mismo día. Y como el señor Morales, a menudo se van a casa en 24 horas. Por supuesto, hay riesgos: sangrado, infección, fístula, retención urinaria. Ninguna cirugía está exenta de ellos. Pero en comparación con la alternativa abdominal, el perfil de riesgo es inmensamente favorable. Concluye. Su voz, volviendo a un tono más formal, pero manteniendo la calidez. Doctor Alejandro Vargas. TAM y ese no es una panacea. Requiere una selección cuidadosa del paciente. Lesiones benignas grandes, adenomas avanzados, carcinoides y, crucialmente, cánceres tempranos. T1, sin evidencia de afectación gangliana. No es para el cáncer avanzado, pero en su nicho, es una revolución silenciosa. Es la encarnación de la cirugía mínimamente invasiva. Es tomar un problema complejo y encontrar la solución más simple y elegante. Mira a cada uno de ellos, su mirada deteniéndose un momento más en la doctora Reyes, doctor Alejandro Vargas. No se enamoren de la tecnología. Doctora Reyes, no se enamoren del robot, ni del láser, ni del puerto de DAM y SAN. Enamórense del problema. Enamórense del paciente. Y luego, elijan la herramienta más inteligente, más amable y más efectiva que tengan en su arsenal. A veces será un robot de 4 brazos. Otras, será un simple puerto de plástico. Y la habilidad que ya tienen en sus manos. La sabiduría no está en la herramienta, sino en la elección ahora. ¿Qué preguntas tienen para mí? El doctor Vargas se apoya ligeramente en una mesa antigua, listo para el debate, habiendo no solo explicado una técnica, sino impartido un háleo polvo de sabiduría quirúrgica.